Hay juegos que no son para todos y mucho menos para un matrimonio con años de rutina encima. ¿Sabes por qué? Porque cuando la costumbre mata la chispa, hasta lo más divertido se convierte en mañana lo hacemos. Pero hay algo curioso, esos mismos juegos que ella jamás se atrevería a jugar con su marido. Contigo los haría sin dudar. Y hoy voy a contarte cuáles son y por qué el último de la lista es el más prohibido de todos. En la vida, como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y en las relaciones ese desperdicio se llama aburrimiento. Cuando dejamos que la pasión se enfríe, dejamos también de atrevernos a lo inesperado. El marido se conforma, ella se apaga y tú, si sabes lo que haces, puedes encender la mecha. Y no hablo de magia negra ni de pócimas raras. Hablo de actitud, de saber jugar la partida. Quédate hasta el final porque no solo descubrirás estos 3 juegos, sino que entenderás cómo romper cualquier barrera de rutina. Te aseguro que no es lo que imaginas y que probablemente vas a reírte, incomodarte y, sobre todo, pensar. Antes de comenzar, si este vídeo te aporta valor, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda, el que se atreve gana y el que espera se queda viendo cómo otro se lleva el premio. Y créeme, nadie quiere ser espectador en esta clase de juegos. Comenzamos. Muchos se preguntan, ¿qué rayos significa eso de juegos prohibidos? Y no estoy hablando de cartas marcadas, dados trucados o strip poker en un motel barato, aunque admitámoslo, suena interesante. Me refiero a dinámicas, retos y actividades que despiertan la complicidad y la adrenalina, pero que en el contexto de un matrimonio largo simplemente no suceden, no porque sean imposibles, sino porque la rutina se encargó de ponerles un candado invisible. Cuando una pareja lleva años juntos, empiezan a vivir en piloto automático. Ella sabe qué dirá él. Él sabe cómo reaccionará ella. No hay sorpresa, no hay misterio. Y sin misterio no hay juego. Es como ver una película sabiendo el final. La ves por costumbre, no por emoción. Aquí es donde entras tú. Porque mientras el marido lleva años jugando la misma partida de ajedrez sin mover un peón nuevo, tú llegas con un tablero diferente, piezas nuevas y una forma de jugar que no sigue el manual. No se trata de quitarle nada a nadie. Se trata de ofrecer una experiencia que despierte algo que ella creía dormido. Ahora, ojo, cuando digo prohibidos, no es porque haya una ley escrita en piedra que lo impida. Es prohibido porque rompe las reglas no dichas del matrimonio tradicional, porque implica un tipo de conexión que su pareja ya no le da o que ni siquiera intenta darle. Los estoicos, que eran tipos bastante serios, decían que no debes temer a la muerte, sino a no haber vivido. Y aunque ellos no hablaban de relaciones modernas, la lección aplica, peor que fracasar en un juego es nunca haber jugado por miedo a incomodar a alguien. Entonces, ¿por qué contigo sí y con su marido no? La respuesta es simple y brutal, porque tú no tienes la carga de la rutina, de las cuentas, de la nevera vacía y de las discusiones por quién olvidó sacar la basura. Contigo todo es más ligero, más atrevido y eso, créeme, cambia las reglas. Piensa en esto. Siempre vas al mismo restaurante y te sirven el mismo plato, terminas por comer sin ganas. Pero si un día llega alguien y te invita a probar algo exótico, aunque no sea mejor que tu plato de siempre, la experiencia se siente más intensa. No es la comida, es la novedad y esa es la clave. No son solo los juegos, sino el hecho de que sean nuevos, inesperados y que ella no tenga que rendir cuentas después. Esa sensación de libertad es el verdadero prohibido. Quédate porque en un momento vamos a entrar en el primero de estos 3 juegos y te advierto, una vez lo conozcas, lo verás en cada conversación, en cada mirada y no vas a poder dejar de jugarlo. Primer juego prohibido. El reto de la verdad incómoda. Suena inocente, casi infantil, pero es mucho más letal de lo que parece. Consiste en hacer preguntas que no están en el guión de la conversación típica, preguntas que un marido por miedo o comodidad nunca se atrevería a formular. Y no hablo de cómo estuvo tu día, sino de qué es lo más loco que harías si nadie se enterara o qué deseo nunca has dicho en voz alta. La magia de este juego está en que rompe el modo automático. Es un golpe directo a la zona segura, esa que lleva años intacta. El marido quizá intuye que su mujer tiene secretos, fantasías o ideas atrevidas, pero jamás se arriesga a abrir esa caja de Pandora. Tú, en cambio, no solo abres la caja, la pones en medio de la mesa, sonríes y dices, Vamos a ver qué hay dentro. Este primer juego que la mujer casada se atrevería contigo, y no con su marido,
es lo que podríamos llamar la reconquista de la propia identidad lúdica. Dentro del matrimonio, con el peso de las responsabilidades, de los roles de esposa, madre, profesional, la chispa de la picardía y la ligereza que definieron el enamoramiento inicial, a menudo se diluye. La mujer siente que ha sido encasillada en una serie de expectativas que, sin querer, han apagado su versión más espontánea, esa que un día fue musa y aventurera. Con un otro, sin embargo, el lienzo está en blanco. No hay historia previa, no hay juicios preestablecidos. Puede proyectar y encarnar la versión de sí misma que anhela ser en ese momento, la seductora, la misteriosa, la que ríe sin preocupaciones. Es una verdadera escapada emocional, una burbuja donde redescubrir facetas de su personalidad que, quizás, su matrimonio ha dado por sentadas o incluso, inadvertidamente, ha suprimido. Es la búsqueda de sentirse de nuevo en el centro de la atención, de despertar esa admiración, de ser el objeto de una mirada fresca y deseosa que la haga sentir viva de una manera distinta, no como una traición al afecto existente, sino como una dolorosa señal de que algo vital se ha secado en el jardín de la pareja. Desde una perspectiva estoica, la dicotomía de control nos recuerda que, si bien no podemos controlar cómo nos ve el otro o si la chispa se apaga, si podemos controlar nuestra proairesis nuestra facultad de juicio y elección. La sabiduría nos insta a reconocer la naturaleza efímera de la validación externa y a buscar la verdadera fuente de valor dentro de nosotros mismos, cultivando una autoestima robusta que no dependa de la mirada ajena, sino de la autenticidad de nuestras virtudes. Pero para el estoico, la valentía también radica en la capacidad de mirar hacia adentro y confrontar por qué esa chispa se ha apagado, y si el miedo a la vulnerabilidad con el cónyuge impide reencenderla. El segundo juego prohibido, que emerge de la rutina y el desinterés percibido, es la búsqueda de la validación externa y la reafirmación del valor personal. En el transcurso de un matrimonio prolongado, la atención y la admiración que una vez fueron constantes pueden volverse esporádicas. Los elogios se hacen predecibles, las miradas de deseo son reemplazadas por gestos de comodidad y afecto rutinario, o peor, por la simple familiaridad. Para muchas mujeres, la autoimagen y el sentido de su propio atractivo y valía están intrínsecamente ligados a cómo son percibidas y deseadas por los demás. Si en el matrimonio la mujer se siente invisible, si su atractivo físico o intelectual no es reconocido, o si su esfuerzo pasa desapercibido, puede surgir una profunda necesidad de reafirmación externa. Un otro que ofrece atención incondicional, cumplidos sinceros, miradas de admiración y un interés genuino en sus pensamientos y sentimientos, puede ser un bálsamo para una autoestima herida, una validación que no es meramente superficial. Puede nutrir un sentido de poder personal, de atractivo y de ser una persona digna de atención, algo que quizás el marido, inmerso en la dinámica marital, ha dejado de proporcionar o que la mujer percibe que no puede darle sin una carga de juicio o expectativas. La teoría de la autodeterminación, en particular la necesidad de competencia, nos explica esta búsqueda, la necesidad de sentirse eficaz y capaz. Ser deseada y valorada por un tercero llena un vacío que el apego inseguro en la relación primaria puede haber exacerbado, donde la falta de disponibilidad emocional del cónyuge impulsa al individuo a buscar conexión y valía en otro lugar. La paradoja, aquí, es que la misma necesidad de validación que se busca fuera podría ser articulada dentro del matrimonio, pero el riesgo percibido, el miedo al rechazo, a la minimización de sus sentimientos, o a una conversación incómoda, a menudo desincentiva este intento. Desde una perspectiva estoica, la templanza nos permite discernir si este deseo de validación es racional o irracional. La valentía estoica se manifestaría en el coraje de comunicar esas necesidades insatisfechas a la pareja, de iniciar conversaciones difíciles, de aceptar las imperfecciones inherentes a cualquier vínculo a largo plazo, en lugar de rendirse a la tentación de una solución externa fácil. El tercer juego prohibido, y quizás el más complejo a nivel psicológico, es el de la transgresión emocional y la liberación de la carga. Este juego tiene una profunda raíz psicológica en el anhelo de libertad y autoexpresión sin restricciones. En un matrimonio, existen roles, expectativas y, a menudo, una carga emocional y de responsabilidades que puede resultar abrumadora. La mujer puede sentirse atrapada en una imagen, un rol o una serie de obligaciones que le impiden ser completamente auténtica o desahogar ciertas emociones. La transgresión, la acción de romper una regla o una norma, incluso si es autoimpuesta, puede generar una poderosa sensación de liberación. Con un otro,
En una escapada a escondidas, la mujer puede permitirse explorar emociones o comportamientos que considera inapropiados o peligrosos dentro de su matrimonio. Es la fantasía de ser alguien distinto, de liberarse de las convenciones sociales o de simplemente experimentar la emoción de lo prohibido. Esta transgresión no es necesariamente maliciosa, a menudo es una búsqueda desesperada de un espacio donde no haya juicio, donde pueda ser vulnerable sin temor a consecuencias duraderas en su vida principal, o donde pueda expresar un lado de sí misma que su marido o la sociedad le impiden mostrar. La carga de ser la esposa perfecta, la madre ideal, la profesional impecable, puede ser aplastante. La disociación cognitiva y la racionalización son mecanismos psicológicos potentes que permiten a la mujer mantener una imagen de sí misma como buena o moral mientras participa en estos comportamientos. La excitación de lo prohibido, el secretismo y la adrenalina asociada a esta escapada activan el sistema de recompensa dopaminérgico, generando un placer intenso que refuerza la conducta. Es la oportunidad de experimentar la emoción de lo prohibido, la libertad de los inconsecuencias, algo que la estructura y el compromiso del matrimonio, por su propia naturaleza, tienden a limitar. Desde la filosofía estoica, la justicia nos recuerda nuestras obligaciones para con el contrato que hemos establecido, implícito o explícito, en el matrimonio. La fidelidad, desde esta perspectiva, no es una mera restricción, sino una elección consciente y virtuosa que honra el compromiso y fomenta la confianza. La templanza nos permite ejercer el autodominio sobre estas pasiones y anhelos de transgresión, no suprimiéndolos, sino dirigiéndolos hacia fines más virtuosos. La razón subyacente a estos juegos prohibidos es un fenómeno que, desde la psicología profunda, denominamos inanición epistémica relacional. Imaginen una relación en sus inicios, es un festín de descubrimiento. Cada conversación, cada gesto, cada experiencia compartida es un acto de revelación mutua. Nos preguntamos quién es el otro, y en ese proceso, descubrimos quiénes somos nosotros mismos en relación con él. Pero a medida que la relación madura, la predictibilidad, la comodidad y la seguridad, elementos tan valorados, pueden, paradójicamente, dar lugar a un estancamiento epistémico. La pareja se convierte en una entidad conocida. Los patrones de comportamiento se establecen, las conversaciones se vuelven predecibles, y la expectativa de nuevas revelaciones sobre el otro o sobre uno mismo a través del otro disminuye drásticamente. El yo y el nosotros se sienten completamente mapeados, sin territorios inexplorados. Esta ausencia de nuevos estímulos cognitivos y emocionales genera una profunda sensación de tedio, no necesariamente de aburrimiento por la persona en sí, sino por la experiencia de la relación en su conjunto. Es una especie de privación sensorial para una psique que, en su esencia, anhela el desafío y la expansión. Es la proairesis nuestra facultad de juicio y elección, atrofiándose al no enfrentar nuevos dilemas o nuevas oportunidades para ejercitarse en la comprensión del mundo y de uno mismo. Los juegos prohibidos son, entonces, una expedición epistémica clandestina . La escapada a escondidas con un tercero se convierte en un medio para reactivar esa sensación primordial de descubrimiento y autodescubrimiento. El otro no es meramente un amante, sino un catalizador epistémico que, a través de una nueva interacción, ofrece la oportunidad de explorar facetas del ser que han sido silenciadas o dormidas dentro de la relación establecida. La prohibición en sí misma añade una capa de intensidad, un laboratorio de alto riesgo que acentúa las percepciones y sensaciones, haciendo que la experiencia epistémica sea más vívida y, por ende, más gratificante en términos de nueva información. Es, en esencia, una forma disfuncional, pero comprensible, de aliviar esta inanición. Desde una perspectiva estoica, la solución a esta inanición epistémica relacional no es la supresión de los deseos, sino su reorientación inteligente. La dicotomía de control nos enseña que, si bien los sentimientos de inanición pueden surgir, nuestra respuesta a ellos es nuestra responsabilidad absoluta. En lugar de buscar soluciones externas que son, en última instancia, efímeras y potencialmente dañinas, el estoicismo nos impulsa a una profunda exploración interna y a lo que podríamos llamar la reepistemificación activa del propio matrimonio, transformándolo en un matrimonio filosófico. Esto implica prácticas deliberadas. Primero, la observación consciente y renovada del cónyuge . Con el tiempo, tendemos a operar con una imagen de stock de nuestra pareja, impidiéndonos ver a la persona tal como es ahora .
El estoico, a través de la atención plena, puede comprometerse a observar a su pareja como si fuera la primera vez, notando los pequeños matices, los cambios sutiles, las nuevas expresiones, las respuestas inesperadas. Es un acto de humildad intelectual, admitir que no lo sabemos todo sobre el otro, incluso después de años. Al cuestionar activamente nuestras suposiciones sobre el conocido, abrimos la puerta a nuevas revelaciones. Segundo, la vulnerabilidad como puente epistémico. El miedo a mostrar nuestras imperfecciones, nuestros miedos, nuestros deseos más profundos, a menudo conduce a la autolimitación en la intimidad. Sin embargo, es precisamente en la exposición de nuestras verdades más íntimas donde reside el mayor potencial de descubrimiento mutuo. Al bajar nuestras defensas y permitir que el cónyuge nos vea en nuestra plenitud y fragilidad, creamos un espacio para que él haga lo mismo, generando una riqueza de datos psicológicos nuevos sobre uno mismo y sobre la dinámica de la relación. Es un acto de coraje estoico, enfrentar el miedo al juicio para obtener una comprensión más profunda de la realidad compartida. Tercero, la búsqueda conjunta de la novedad y el desafío En lugar de que uno de los miembros de la pareja busque la novedad en una escapada a escondidas, la pareja puede, de manera intencional y virtuosa, crear nuevas experiencias que desafíen sus límites y revelen facetas inéditas de cada uno. Ya sea embarcándose en un proyecto conjunto, aprendiendo una nueva habilidad, viajando a lugares desconocidos o enfrentando una adversidad juntos, estas experiencias obligan a ambos a salir de sus zonas de confort y a reaccionar de maneras inesperadas, revelando nuevas informaciones sobre su carácter y cómo funcionan como equipo. La creación de novedad se convierte en un antídoto proactivo contra la inanición epistémica. Finalmente, la contemplación estoica de la impermanencia y el amor fati aplicado al matrimonio Reconocer la fugacidad de la vida y la naturaleza impermanente de todas las cosas, incluida la propia relación, no debería llevar a la desesperación, sino a una mayor apreciación y una urgencia por vivir plenamente el momento presente con el cónyuge. El memento mori en el contexto relacional nos impulsa a no dar por sentada la presencia del otro, a no posponer la profundidad o la expresión del afecto. Al aceptar y amar nuestro destino compartido, incluso con sus desafíos y su inevitable fin, podemos infundir cada interacción con un propósito renovado. Esta perspectiva impregna incluso las rutinas más mundanas con un significado profundo, fomentando una curiosidad por la profundidad del otro que trasciende la superficialidad. La inacababilidad de la exploración del ser amado se revela como una virtud en sí misma, una fuente inagotable de crecimiento. Imaginemos, si me permiten, el caso de una mujer que sentía la asfixiante presión de ser la esposa perfecta, la madre ideal, y como esa perfección, paradójicamente, la desconectaba de su propia vitalidad. Antes, quizás, se veía tentada por la emoción de una conversación con un colega, un simple coqueteo intelectual que rompía el molde de su día a día. Ese coqueteo no era sobre el colega en sí, sino sobre la parte de ella que anhelaba ser nuevamente la intelectual ingeniosa, la mujer misteriosa que su marido, inmerso en la logística familiar, ya no parecía ver. La tentación de esa escapada a escondidas de su identidad marital era palpable. Pero, al aplicar la sabiduría estoica, en lugar de ceder al impulso, se detuvo. Se preguntó, con la serenidad de Epicteto, qué juicio estaba haciendo sobre su matrimonio, qué necesidad interna clamaba por ser reconocida. ¿Era posible bailar un flamenco apasionado con la serenidad de Epicteto en el corazón? Sí, si se atrevía a una nueva forma de intimidad. Decidió, con valentía estoica, no buscar la validación en un espejo ajeno, sino confrontar lo que sentía que le faltaba. En lugar de fantasear con un rol oculto fuera de su hogar, decidió reintroducir el juego en su propio matrimonio. Comenzó a proponer a su marido retos de la verdad incómoda, no con un tono acusatorio, sino con la genuina curiosidad de una arqueóloga del alma. Preguntas como, ¿cuál es tu fantasía más loca que nunca me has contado? ¿O qué aspecto de ti sientes que no te he visto lo suficiente últimamente? No fue fácil, hubo incomodidad inicial. Pero al compartir su propia vulnerabilidad, a veces siento que he perdido la parte divertida de mí en la rutina, creó un puente epistémico. Descubrieron que, bajo las capas de la costumbre, existían mundos inexplorados dentro de su propia relación, chistes internos que habían olvidado, sueños compartidos que habían archivado,
y una profunda curiosidad mutua que la rutina había sofocado. El marido, al ver su apertura, respondió con su propia vulnerabilidad y deseo de reconectar. El otro, la fantasía externa, dejó de ser relevante no por la fuerza de la represión, sino porque la fuente de novedad y autodescubrimiento se había redescubierto en el lugar más noble, su propio hogar, su propia pareja. La verdadera maestría no es evitar la tentación, sino entenderla, y luego, con la serenidad de la razón, elegir el camino de la virtud. En resumen, la existencia de estos juegos prohibidos que una mujer casada podría contemplar no es un juicio moral, sino una profunda invitación a la autoindagación. Son síntomas de una inanición epistémica relacional, de una psique hambrienta de conocimiento, de autodescubrimiento y de la vitalidad que la rutina puede, si no se gestiona activamente, asfixiar. Hemos desvelado la psicología detrás de la búsqueda de novedad, la validación externa y la transgresión emocional, y hemos visto cómo la filosofía estoica nos equipa con las herramientas para navegar estas complejas aguas del deseo humano. La solución no reside en la represión, sino en la transformación del matrimonio en un matrimonio filosófico, un laboratorio viviente de descubrimiento mutuo y crecimiento personal continuo, guiado por la razón, la virtud, la autodisciplina y el reconocimiento de lo que está bajo nuestro control. Se trata de una observación consciente y renovada, de la vulnerabilidad como puente epistémico, de la búsqueda conjunta de la novedad y el desafío, y de la contemplación estoica del amor fati en la relación. La verdadera libertad no radica en la capacidad de seguir cualquier impulso, sino en la capacidad de elegir nuestras respuestas, de ser el autor consciente de nuestras acciones y de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, incluso cuando el camino es difícil o el deseo es intenso. Si esta profunda reflexión ha resonado contigo, te invito a suscribirte a este canal y a activar las notificaciones para no perderte futuras inmersiones en la psique humana y la sabiduría estoica. ¿Qué juego prohibido crees que busca tu alma, y cómo crees que un enfoque estoico podría transformarlo en una fuente de crecimiento para tu vida o tu relación? Déjame tu comentario abajo. Y en nuestro próximo encuentro, desvelaremos cómo la sabiduría de los antiguos puede ayudarte a gestionar la ansiedad en un mundo hiperconectado, una conversación que promete ser tan reveladora como esta.